Bueno, buenos días. La clase de hoy, tal como habíamos visto la clase pasada, tiene que ver con el tema de control de erosión en alcantarillas, en donde vamos a ver tipificación de las obras de protección y control y algunos ejemplos ilustrativos. Esta es una clase que un poco complementa la anterior, en la que habíamos visto obras de control de erosión producidas por chorros planos, en caídas, y habíamos visto algunos ejemplos particulares de erosión en cárcavas y demás. Si bien es cierto, no hacemos cruzar un río por una alcantarilla, pero considero que este tipo de obras se les puede presentar a menudo a ustedes en la práctica de la ingeniería fluvial, en donde habitualmente se diseñan las alcantarillas sin tener en cuenta las obras de protección que debieran acompañar a esas alcantarillas. Y por otro lado, esas alcantarillas pueden ser pequeñas o pueden ser medianas o pueden ser grandes, con tamaños tales que pueden llegar a competir con puentes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que vamos a ver tiene mucho que mostrar respecto a determinadas tipologías de obras que se aplican para controlar los procesos erosivos en la descarga o en la salida de alcantarillas. Obviamente tenemos que tener en cuenta las condiciones del flujo con la que habitualmente nos encontramos, ¿verdad? Podemos tener, en resumidas cuentas, 8 tipos de flujo, ¿verdad? 4 situaciones con control en la entrada y 4 situaciones con control en la salida. Ustedes saben que una alcantarilla trabaja con control en la entrada cuando el caudal que la misma puede llegar a conducir está limitado por lo que la entrada permite ingresar. Y correspondientemente hablamos de control en la salida cuando el caudal que la alcantarilla puede descargar está determinado por la capacidad de descarga que tiene la sección de salida de esa alcantarilla. Entonces, en función de estas situaciones que se pueden analizar, ustedes saben, ¿verdad? Con una serie de software, entre ellos el propio GECRAS o algunos programas como HI8 de la Federal Highway Administration o HydroCalv, Culver Master, cualquiera de esos programitas, uno tiene que, bueno, resolver las condiciones de flujo de la alcantarilla para el caudal de diseño, y eso pasa a ser un dato de entrada. Eso pasa a ser un dato de entrada para el problema que tenemos nosotros, que sería la erosión en la salida. Para lo cual trazamos una analogía con lo que habíamos visto la clase pasada, que sería la erosión producida, ¿verdad?, por un chorro plano que puede descargar bajo condiciones libres, como sería en este esquema, o bajo condiciones sumergidas, como sería en la mayoría de los casos. Habitualmente no tenemos un salto tan significativo, aunque hay situaciones por ahí en caminos, en zonas de montaña, caminos a media ladera y demás, donde podemos tener un valor de H sub 0 más o menos importante. Pero bueno, siempre tenemos una situación de un desnivel, que puede ser de mayor o menor cuantía, o sea, este valor de H0, respecto al punto de salida de la alcantarilla, y ahí es donde se originan los procesos de erosión. Aquí vamos a ver enseguidita una serie de ejemplos para ilustrar esa cuestión. De todos modos, siempre el fenómeno que se visualiza aquí, ¿verdad? Bueno, tenemos un caudal unitario o caudal específico, es decir, caudal por unidad de ancho Q minúscula, que sería el caudal que sale por la alcantarilla dividido el ancho de la misma. Tenemos una caída H sub 0 inmediatamente a la salida, con lo cual se forma este tirante crítico que produce un chorro plano lanzado, que bueno, que genera algún tipo de resalto, que ustedes saben que dependen fundamentalmente del número de flujo aquí en la entrada al resalto. Bueno, hay distintas tipologías de resalto, y aquí hay un poco
resumido los valores característicos, ¿verdad? L1 y L2 un poco tienen que ver con la extensión de la zona de alta turbulencia que se genera aquí a la salida y van a estar relacionados un poco con las dimensiones en plantas del foso de socavación, fundamentalmente con su longitud. Y1, Y2 y Y3 son los tirantes característicos, ¿verdad? Y3 sería el tirante conjugado del Y2, bueno. Y un poco la hidráulica de las caídas está controlada esencialmente por estos dos parámetros adimensionales. Este que se denomina N sub D, número de caída, los dos son adimensionales, ¿verdad? Que es Q cuadrado, Q minúsculo al cuadrado, caudal unitario al cuadrado, dividido G, que es la aceleración de la gravedad, por H sub 0 al cubo, donde H sub 0 es la altura de la caída. Este se llama número de caída. Drop number, por eso tiene esta nomenclatura. Mientras que D sub R es el cociente entre H sub 0 y el tirante crítico aquí en la sección de lanzamiento del chorro. Obviamente, cuanto más alto es el valor de D sub R, bueno, mayor será la energía que se concentra aquí y seguramente mayor será la erosión. Existe un sinnúmero de formulaciones, la gran mayoría de ellas desarrolladas en forma empírica a partir de experimentos de laboratorio, para estimar la erosión a la salida de alcantarillas. La mayoría de esas formulaciones se pueden expresar como casos particulares de esta fórmula general que aparece aquí, que tiene una serie de cantidades que vamos a mencionarlas, pero que tiene la característica de que es una fórmula adimensional, normalizada, o sea que es independiente de las unidades que se utilicen para poder hacer los cálculos, ¿verdad? Y donde en realidad aparece como una fórmula y en realidad son 4 fórmulas porque con ellas se pueden calcular estas 4 cantidades adimensionales, en donde estamos usando como escala de longitud característica el valor de R sub C. ¿Qué es R sub C? Es el radio hidráulico del flujo, a la salida de la alcantarilla. Obviamente esto dependerá de la geometría, ¿verdad? Si es una alcantarilla tubular, será el radio hidráulico de la sección circular parcial o totalmente llena que sale de la alcantarilla. Bueno, si es una alcantarilla tipo cajón o sección rectangular, ¿verdad? R sub C será el radio hidráulico de la sección hidráulica rectangular, ¿verdad? Esto está operando como elemento de escala para dimensionalizar todas estas cantidades, de las cuales las 3 primeras son cantidades de longitud y la tercera es una cantidad de volumen. Donde, bueno, aquí están un poco los parámetros adimensionales más importantes. Son este parámetro, que es un parámetro de caudal, que ya lo vamos a ver enseguida también en otra fórmula más particularizada, y es una versión adimensionalizada del caudal, y este es un parámetro de tiempo, ¿verdad? Es un parámetro de tiempo donde este T se expresa en minutos. Este T es un tiempo que se expresa en minutos porque como esta está deducida a partir de experimentos en laboratorio, bueno, se ha encontrado que en la mayoría de los experimentos que se hicieron, esto está extractado del manual GEC 14 de la Administración Federal de Carreteras, bueno, el tiempo característico hasta que se estabilizaba y se conseguía la erosión máxima era del orden de 300 minutos aproximadamente. Esto serían unas 5 horas, ¿verdad? Así que un poco más. Mientras que este sigma que aparece aquí es un parámetro dimensional que depende de la granometría del sedimento que tengamos aquí a la salida, ¿verdad? Ustedes saben, es la desviación estándar geométrica del material. Y bueno, y las cantidades que aparecen aquí son la principal, la profundidad del foso de erosión, H sub S, el ancho del foso de erosión, la longitud del foso de erosión, L sub S, y el volumen del foso de erosión. Vale decir que todas estas son características del foso de erosión, de la cual lo más importante obviamente es la profundidad, porque es la que puede llegar a comprometer la estabilidad de la estructura a partir de la erosión en la salida. Enseguida vemos unos ejemplos reales, ¿no? Mientras que aparecen aquí una serie de factores
En primera instancia aparecen tres coeficientes empíricos, alfa, beta y teta. Beta y teta son unos exponentes, alfa es un coeficiente, que obviamente tendrán distintos valores en función de que queramos calcular H sub S, W S, L sub S y B sub S. Mientras que aquí aparecen dos factores correctivos que anteceden a la ecuación, que adquieren valores mayores a 1, mayores o iguales a 1, un factor de corrección por pendiente, o sea, depende de la pendiente de la alcantarilla y de la relación de la pendiente de la alcantarilla respecto a la pendiente del canal de restitución, y un factor de corrección por la altura de caída H, que es la que veíamos recién en el esquema anterior, ¿verdad? Factor de corrección dependiendo de este valor. Bueno, con estas fórmulas que aparecen, cuyos coeficientes alfa, beta, teta, C sub S, C sub H aparecen tabulados en el manual GEC 14, se puede calcular, ¿verdad?, la erosión en cuanto a sus parámetros fundamentales, ¿verdad? La profundidad de socavación, la extensión longitudinal, la extensión lateral y el volumen total del foso de socavación que se forma. Obviamente, las dimensiones del foso de socavación nos servirán para disponer de que los elementos de protección tengan una cobertura igual o mayor, preferentemente, que ese foso de socavación. Esto ya nos lleva a definir un poco la cantidad de materiales que vamos a tener que usar de acuerdo al criterio que utilicemos para la protección, que vamos a ver ahora varios criterios de obras, para poder dimensionar esas fosas de socavación. Esto es un poco introductorio como para tener una idea con qué problema nos enfrentamos, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de la vida real, ¿verdad? Son fotografías. Esto es una descarga a la salida de una alcantarilla de dos celdas circulares, tubulares, ¿verdad? Fíjense ustedes la diferencia de nivel que hay a la salida de la platea respecto al canal de restitución y obviamente el foso de erosión que se formó, y cómo la socavación, en virtud de la altísima turbulencia que se genera, empieza, digamos, a actuar por debajo de la losa, comprometiendo seriamente la estabilidad de la estructura. Esta X que aparece aquí es un poco para indicar que este es un caso que no debería repetirse en la medida de lo posible, ¿verdad? La otra fotografía es una alcantarilla de características similares, ¿verdad? Dos celdas tubulares con muros de ala, y en este caso ya se rompió por efecto de la erosión la losa, ¿verdad?, en la transición desde el muro de ala, ¿verdad?, hasta el cauce de restitución. Inclusive, bueno, se puede ver una erosión generalizada también producida por lluvia y por escorrentía sobre el talud, mucho más importante en este caso que en este. Aquí hay un ejemplo característico y la verdad que le quería mostrar, porque esta es una alcantarilla recién terminada. Esto incluso se puede advertir por la falta de vegetación, ¿verdad? No hay nada de vegetación porque todavía no dio tiempo. La fotografía muestra claramente, digamos, la naturaleza del hormigón, que indica que está recién concluida, recién desencofrada, y empezó a trabajar con un flujo de base transversal. Y con este pequeño flujo de base ya empieza a mostrar signos incipientes de erosión. Así que imagínense ustedes cuando circule por esta alcantarilla de 4 celdas circulares el caudal de diseño, ¿verdad? Esta socavación seguramente evolucionará hacia valores mucho mayores y seguramente empezará a comprometer la estabilidad de esta losa. Aquí no tiene elementos de protección, tiene un poquito de piedra bola, ¿verdad? Aquí canto rodado, como para terminar de conformar el terraplén y un poco prevenir la erosión por flujo sobre el talud, pero aquí aguas abajo no tiene nada de protección, ¿verdad?
y ya empezó a generarse una erosión al muy poquito tiempo de ponerse en funcionamiento. Como les decía, las dimensiones de las alcantarillas pueden ser tales que dejen circular caudales del orden de magnitud de los cauces importantes. Fíjense que aquí, esta es una alcantarilla de 2 celdas de hormigón rectangular, pero para que ustedes se den una idea de las dimensiones, aquí hay un automóvil, una camioneta, y aquí hay 2 operarios, ¿verdad? Trabajando, bueno, 2 personas, como para que se den una idea. Esta es una alcantarilla de una altura de más de 3 metros, ¿verdad? Y seguramente del orden de 10 metros en total entre las 2 luces, ¿no? Nuevamente, se observa aquí una protección del talud, pero sin embargo es bastante corta y la interfaz está resuelta, bueno, más o menos, ¿verdad? Fíjense que aquí hay signos de erosión, igual en este lado, porque la altura del terraplén es significativa. Y se observa aquí también una protección de márgenes en el canal de salida, con muro de gaviones, que por el aspecto que tiene también ya se movió un poco. Y aparentemente aquí se habría colocado algo de riprap, pero bueno, se puede ver un flujo basal y se puede distinguir el desnivel también aquí a la salida de la alcantarilla. Este es otro tipo de alcantarilla de arco, ¿verdad? Que casi ya no se usa, pero en caminos antiguos, sobre todo en caminos rurales, todavía hay mucha, de metal corrugado, o en algunos casos también de hormigón, donde, bueno, se observa el foso de erosión a la salida y se observan aquí 2 elementos de un riprap aparentemente, que también se colocó aquí arriba, pero que quedaron esparcidos, aislados, y muy posiblemente el resto, aquí se pueden ver otros elementos sumergidos, hayan sido tragados, ¿verdad?, por el material más fino como consecuencia de la erosión, ¿no? Evidentemente aquí falló quizás no el tamaño, sino la granulometría de todo el conjunto, que, ¿se acuerdan que nos vimos dimensionamiento con riprap? Habíamos hablado que era importante el tamaño, pero también la granulometría, es decir, la relación existente entre el tamaño máximo y el tamaño medio, y entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo. Así que este es otro tipo de obra que tuvo sus problemas. Como en este caso también evidentemente se dispuso de una protección con riprap, pero evidentemente falló la granulometría porque aquí hay un foso de erosión significativo también. No obstante, elementos de gran tamaño como este, pero evidentemente la curva de ese material es muy tendida, ¿verdad? Y seguramente la erosión removió los elementos más chicos y se los llevó y quedaron únicamente estos grandes. Y aparece aquí la erosión, siendo que, fíjense ustedes, es una alcantarilla relativamente pequeña, ¿verdad? Un único tubo, aparentemente de 1 metro de diámetro, puede ser 1,25 m por la escala, y sin embargo forma un foso de erosión importante. Otro caso de una alcantarilla de cajón, con muros de ala, bueno, con un ángulo bastante cerrado, por cierto, pero con un desnivel significativo a la salida y con un foso de erosión importante. Bueno, como les decía, la mayor parte, estos son unos ejemplos ilustrativos, después volvemos un poco sobre otros ejemplos de sistemas de protección. La mayor parte del conocimiento que se ha desarrollado de este tema, como muchos de los temas de la hidráulica fluvial, gira alrededor de experimentos realizados en laboratorio con la extrapolación de los resultados mediante factores de escala razonables a condiciones de prototipo. Esa fórmula general que veíamos al principio para calcular la erosión aquí, la erosión a la salida de la alcantarilla, ¿verdad? Bueno, ha sido calibrada un poco con estos experimentos, ¿no? Experimentos como estos que aparecen aquí. Aquí hay 6 fotografías de distintas situaciones
que simulan la descarga a través de una compuertita, ¿verdad?, que simula ser la alcantarilla hacia una zona inicialmente formada por sedimento donde se produce la erosión. Fíjense ustedes, comienza a desarrollarse. Aquí está un poco la estructura del flujo, cómo eyecta el material, gran cantidad de arena suspendida aquí, ¿verdad? Fíjense aquí. Y cómo se va profundizando la fosa de erosión. Bueno, gran parte del conocimiento, como les digo, surge de experimentos de esta clase. ¿Por qué? Porque resulta más fácil hacerlo en un laboratorio bajo condiciones controladas y demás, y trabajando con los parámetros adimensionales que veíamos anteriormente, ¿verdad? Número de caída, caudal adimensionalizado, y altura relativa de la descarga respecto del tirante del flujo saliente de la alcantarilla. De modo tal que, en resumidas cuentas, el fenómeno generalmente se esquematiza en forma indicativa de esta manera. Hay habitualmente un desnivel que propicia la ocurrencia de esta fosa de erosión, ¿verdad?, que hace que el material que se erosiona aquí se deposite aquí. Y justamente el problema radica en que, en la medida que esta erosión sea importante, puede llegar a afectar la platea, ¿verdad?, o esta losa que es parte estructural de la alcantarilla. Hay aquí algunas fórmulas particulares, un poco que son como casos especiales de la fórmula general anterior de algunos autores. Aquí he seleccionado 4 que son un poco lo que logré extraer de una publicación de hace un tiempo atrás de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en donde se hacía una comparativa de los criterios metodológicos existentes para estimar la erosión. Y está en esta fórmula de Lim, de Liriano y colaboradores, de Chiu y Lim, y de Apt y colaboradores, ¿no? Todas son adimensionales y, como podrán ver, la mayoría está expresado en función de el número de Froude del flujo a la salida, ¿no?, que es algo que tenemos que resolver mediante la resolución de la hidráulica de la alcantarilla, ¿no?, con alguno de los programitas, bueno, o a mano o con alguno de estos programitas que les comenté, como el Flowmaster o como el HI8, alguno de esos que se pueden bajar de internet, ¿no? El tema es que a partir de la hidráulica de la alcantarilla y de las características del material, podemos estimar el valor de la erosión máxima de equilibrio. D sub SE es la erosión máxima de equilibrio adimensionalizada con D sub 0, que es la dimensión vertical característica de la alcantarilla. Si es un tubo, es el diámetro, y si es un cajón, es la altura de la alcantarilla. Fíjense que el factor más importante es el número de Froude, donde el exponente del número de Froude, bueno, varía más o menos entre 0,6, 0,57 y 1, sería en el caso de la fórmula de Lim. En menor medida, la distribución granulométrica del material y el tamaño característico del material, en particular el D50. Bueno, en cada caso particular, uno puede aplicar cualquiera de estas fórmulas para estimar la profundidad de erosión y a partir de ahí tener un elemento de referencia para disponer o no la medida de protección que corresponda. En cuanto a las medidas de protección, hay muchísimas posibilidades. Yo le voy a hacer un raconto muy simplificado de las que se utilizan mayoritariamente en nuestro ámbito geográfico, que está basado fundamentalmente en los lineamientos, ¿verdad?, de las agencias estadounidenses, la Administración Federal de Carreteras, el Cuerpo de Ingenieros, y algunos investigadores han publicado los resultados en algunos manuales, como por ejemplo de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ¿no? Por caso, aquí tenemos un
uno de los elementos que se utilizan, que es una protección con gaviones, colchonetas o elementos combinados a la salida de la alcantarilla. Esto está extractado de un catálogo de sistemas de protección donde, bueno, van a ver aquí en inglés está la descripción, como para darle un valor genérico, ¿verdad?, a cada uno de los sistemas de protección que se utiliza. Una de las posibilidades es colocar a la salida de la alcantarilla, ¿verdad?, con una cobertura espacial que surge de los cálculos de la fosa de erosión, es decir, de la profundidad de la extensión lateral y de la extensión longitudinal, disponer colchonetas, ¿verdad?, o eventualmente una capa de riprap y una inferior y una capa superficial de colchonetas de gaviones. Aquí está un poco la referencia, estas referencias de Ballantyne y colaboradores, ¿verdad?, de la Agencia de Transporte Australiana de Queensland. La función, bueno, es prevenir la erosión, obviamente, y el tope superior de la colchoneta se debe colocar justamente a la misma cota del umbral de descarga de la alcantarilla para empalmar con la cota del lecho del cauce de restitución. Este es un tipo de protección estándar. Enseguida vamos a hacer una foto. Y lo fundamental es resolver, por un lado, el sustrato, es decir, bueno, aquí va un geotextil, ¿no?, o un suelo granular que opere como filtro entre la protección y el material de base, y resolver también el tema del confinamiento lateral con los taludes, ¿verdad?, para no dejar posibilidad de que se desarrolle la erosión lateralmente. Este es el sistema por excelencia, que es el riprap, que es el que más se utiliza, sobre todo en los Estados Unidos. Aquí las referencias de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Tiene como función, ¿verdad?, disipar la energía, permitir la formación de la capa límite, ¿verdad?, y controlar la erosión local a la salida de la alcantarilla. Nuevamente, se coloca, ¿verdad?, en una trinchera, que va a tener una profundidad del orden de magnitud de la cantidad de capas que se disponga para la protección. Generalmente se colocan entre 2 y 3 capas sobre un filtro, y nuevamente la consigna es que el borde superior esté alineado con la pendiente de la losa de descarga de la alcantarilla y con la pendiente natural del cauce de restitución. Este es el tipo de protección más utilizado en los Estados Unidos, y enseguida vamos a ver unos ejemplos prácticos. La otra posibilidad es, en lugar de conformar un lecho horizontal de riprap, conformar un cuenco con riprap o con colchonetas, ¿no?, con cualquiera de los dos sistemas anteriores. En este caso, según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, se consigue ahorrar, en cierto modo, un poco de material, porque al conformar este cuenco se propicia, ¿verdad?, que se genere el ahogamiento del resalto que habitualmente se genera aquí, ¿verdad?, y un poco se utiliza la columna de agua siempre presente en el cuenco como colchón amortiguador de la energía del chorro incidente, de lo que descarga la alcantarilla, ¿verdad? Es decir, fundamentalmente la función de este cuenco es la disipación de la energía mediante, ¿verdad?, una absorción por la columna de agua presente aquí y un ahogamiento del resalto hidráulico. Todos estos tipos de sistemas de protección están documentados en cada una de las fuentes que se hace referencia acá, y están allí consignadas las dimensiones recomendadas, que surgen, como les repito nuevamente, de un cálculo con la fórmula general o con alguna de las fórmulas particulares que veíamos de las dimensiones de el cuenco, de las dimensiones del foso de socavación, perdón.
longitud, ancho y profundidad y volumen. Otro tipo de cuenco, en este caso íntegramente conformado por riprap. Aquí es fundamental, ¿verdad?, el diente de aguas abajo, el diente de aguas abajo que resuelve la transición con el terreno natural en la restitución. En este caso está recomendado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, ¿verdad? Y también es un sistema que se utiliza muy frecuentemente en los Estados Unidos. Nuevamente, el elemento esencial para poder diseñar este tipo de sistema de protección es la cantidad de capas con las que hay que proveer y obviamente lo que resulte del cálculo del tamaño del enrocado, para lo cual hay unas formulitas empíricas al estilo de la fórmula de Maynor o la fórmula de Pilarczyk, que enseguida lo vamos a repasar. Hasta aquí venimos con soluciones blandas o soluciones flexibles, ¿no? Sean colchonetas, sean enrocado o soluciones combinadas, sean en forma de, digamos, de distribución plana o en forma de distribución en forma de cuenco. No hemos mencionado, pero también se puede usar en donde no tengamos la posibilidad de tener piedra de gran tamaño, como reemplazo sistemas de fábrica, ¿no? Como bloques adheridos a geotextil, bloques intertrabados o bloques vinculados con cable o bloques articulados, ¿no? Ustedes saben que todos esos elementos, como hemos visto a lo largo del curso, son reemplazos del riprap. Bueno, ahora pasamos un poco a soluciones un poco más duras, es decir, utilizando elementos de hormigón. En este caso tenemos una solución que se denomina tubo complementario 1, que también está recomendado por el Departamento de Transporte de Queensland en Australia, y que generalmente se resuelve constituyendo un cuenco al estilo de las descargas en las rápidas de los canales, ¿no? Es decir, una pendiente suave, un segmento horizontal del cuenco de hormigón y un contradique o diente, ¿verdad?, que tiene, digamos, un diente emergente hacia arriba y un diente hacia abajo, para propiciar en el interior de ese tubo complementario a la salida de la alcantarilla la formación del resalto. Obviamente aquí se resuelve la transición entre la parte de hormigón y la parte de suelo natural, ¿verdad?, con riprap, un poco siguiendo esta tipología. Entonces aquí estamos utilizando un tubo complementario y a la salida un riprap como interfaz hacia la conjunción con el lecho del cauce de restitución. Este sería el tubo complementario 1. El tubo complementario 2 tiene un diseño levemente diferente. Generalmente se consigue una losa más delgada en este sector, en el sector de la rápida, en el sector del fondo del cuenco, y aquí es donde se aumenta el espesor conformando un dado, ¿verdad?, que puede ser completamente transversal, de extremo a extremo en el sentido lateral, o un conjunto de bloques separados, como lo que vamos a ver que utiliza el Bureau of Reclamation. Nuevamente aquí se resuelve mediante riprap en la transición y se restituye. Tubo complementario 2 o tubo complementario 1, ¿verdad?, son posibilidades de solución con hormigón. Hay un cuenco característico propuesto por la Colorado State University, Universidad del Estado de Colorado, que consiste en una serie de baffles que son bloques de hormigón
empotrado sobre una platea horizontal con un diente en el extremo. La función que tienen estos baffles es justamente disipar energía, permitir la formación de la capa límite y propiciar que el resalto hidráulico se produzca antes de la restitución, para que la energía se disipe aquí, la turbulencia se atenúe y no produzca erosión en esta zona. Es un diseño estandarizado propuesto por la Colorado State University. Alternativamente se puede utilizar una cámara para formación del resalto hidráulico con una serie de baffles que tienen esta geometría, ¿verdad? Geometría trapezoidal, en este caso son 6, sobre nuevamente una platea de hormigón. Con esto se consigue acortar la longitud, ¿verdad?, de esta cámara, y esto se utiliza mucho en la descarga de alcantarillas de gran pendiente en caminos de montaña, ¿no? Sobre todo caminos de media ladera, donde obviamente se tiene la rápida que converge acá y aquí se forma este resalto. Aquí están los autores que proponen ese tipo de solución. O, obviamente, lo más común en áreas de llanura, sobre todo, se utiliza mucho esto propuesto por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, una platea suplementaria lo suficientemente larga como para propiciar la formación del resalto. Lo que se puede hacer es calcular la longitud del resalto y generalmente la longitud de esta platea está en el orden de 7 veces la longitud del resalto para estar del lado de la seguridad. 7 veces la altura del resalto, perdón, 7 veces la altura del resalto. La diferencia entre los tirantes conjugados multiplicado por 7. Bueno, y después están todos los tipos de cuenco del Bureau Reclamation, ¿verdad? Esto seguramente ustedes lo deben haber estudiado en algún curso de obras hidráulicas, hidráulica aplicada o diseño de presas, que son los tipos de cuenco que se utilizan al pie de vertederos en las presas. Obviamente los recomendados son para presas de baja altura, que son todos estos tipos que aparecen aquí, ¿no? Del Bureau Reclamation tipo 2, 3, 4, o de SAF, que significa San Antonio Falls, que es un diseño propuesto por la Universidad de Iowa. Generalmente lo que se coloca es un diente aquí a la finalización de la rápida, ¿verdad? Sobre la platea horizontal se coloca un diente trapezoidal y al final un diente rectangular para conseguir la formación del resalto dentro del cuenco. Como ustedes habrán podido observar, hay una variedad de soluciones, desde soluciones basadas en sistemas flexibles, enrocados, gaviones, colchonetas, sistemas más rígidos que nos llevan prácticamente a soluciones idénticas a las que se pueden usar a la salida de presas, ¿no? Esto obviamente se aplican a caminos de montaña con gran pendiente, donde forzadamente la descarga de la alcantarilla tiene que venir por una rápida, ¿no? Hay otras soluciones más sofisticadas, estas son más raras, ¿no? Pero por ahí se han usado en algunos sistemas de riego. He visto algo de esto en Jujuy, en áreas de riego de gran pendiente. No sé si en Mendoza probablemente podrá haber algunos similares, que son un cuenco de impacto, ¿verdad? Es decir, un cuenco de hormigón y en el interior, ¿verdad?, una viga a media altura en forma de L para que el flujo de descarga a la salida de la alcantarilla impacte sobre esta viga y disipe gran parte de la energía y finalmente se restituya. De todos modos, a la salida de este contradiente hay nuevamente un lecho de riprap, en este caso de 3 capas, que opera como transición entre el hormigón y el suelo del cauce de restitución. Fíjense que aquí hay que hacer una losa superior que empalme con el muro de ala aquí a la salida, ¿no? Obviamente este es un sistema muy sofisticado que demanda una construcción cuidadosa, pero eventualmente tiene la ventaja de que se puede modular y se puede hacer con elementos premoldeados, ¿no?
Otro tipo de sistema de impacto, ya no con una viga a media altura, sino con dos baffles longitudinales, dos baffles de extremo a extremo transversales, perdón, de distinta altura, digamos, uno más bajo y uno más alto, para propiciar la formación de resalto y conseguir un acortamiento de la longitud total de la platea, ¿no? Eventualmente también se pueden utilizar columnas de impactos en disposición en planta tipo 3 bolillos, ¿verdad? Para conseguir que el flujo se bifurque a la salida y con esto disipe parte de la energía. Aquí hay otro tipo de bloques de impacto, que son estos disipadores tipo hook, que son como jotas invertidas, que bueno, propician la formación del resalto aquí en la salida. Bueno, este es un muestrario de una cantidad impresionante que hay de diseños, y que, bueno, estos que están aquí han sido recomendados en un trabajo recopilatorio, en donde obviamente estos son de eficiencia probada. Ocurre que, bueno, muchos de esos son costosos y difíciles de construir. Razón por la cual la recomendación que se suele hacer es, en la medida de lo posible, dimensionar la protección con enrocado, ¿sí? Para lo cual se plantea una serie de fórmulas empíricas, y la más usada es esta que aparece aquí, que está propuesta por la Administración Federal de Carreteras, justamente la circular esta GEC 14, ¿no? Donde tenemos aquí, perdón, tenemos el D50 del RIPRAP normalizado con D, donde D es la altura o diámetro de la alcantarilla, ¿verdad? Hay un coeficiente que 0,20, por la relación entre D y la altura o el tirante aguas abajo, que se llama tailwater, y por el caudal adimensionalizado elevado a la 4/3. Como esta es una ecuación adimensional, se la aplica y con esto se calcula el valor de el D50 del RIPRAP. Se completa el diseño con las curvas granulométricas que habíamos visto en el diseño de RIPRAP, esas curvas estandarizadas, y se diseñan los filtros siguiendo los lineamientos que habíamos visto ya cuando estudiamos protecciones con RIPRAP. Bueno, esta formulita es la que utilizan algunos de los programitas que se disponen en la literatura para calcular protecciones de enrocado al pie de alcantarillas o en la descarga de alcantarillas, como por ejemplo el Culver Studio, que lo vamos a ver al final de esta clase. Pero bueno, uno también puede hacer su propia planillita Excel para calcular. Es una formulita muy sencilla, en donde resolviendo previamente la hidráulica de la alcantarilla, ya tenemos los elementos para diseñar las protecciones. Aquí vamos a cerrar este temita con unos ejemplos nuevamente. Esta fotito está buena porque está mostrando tipos de alcantarilla que se están empezando a usar mucho en caminos rurales, inclusive aquí en la Argentina. No han sido muy difundidas, pero sí se comercializan, que son alcantarillas de plástico, ¿no? Que ya viene el tubo solidario armado de fábrica con los muros de ala de la descarga. Es un camino rural, ¿verdad? Y fíjense que, bueno, a la salida se ha dispuesto de una protección con RIPRAP, obviamente calculada con algunas de las ecuaciones que hemos visto recién. Otro sistema, en este caso una alcantarilla convencional de hormigón, sección circular con muros de ala a 45 grados, una losa superior bastante gruesa, ¿verdad? Que habitualmente no se suele colocar, pero en este caso, como el terraplén es muy alto,
se decidió colocar arriba del caño una losa. Y a la salida una protección con riprap. Aparentemente está funcionando de manera satisfactoria porque, si bien es cierto, aquí se percibe un poco de desplazamiento, en general no se observan parches de desprotección, ¿verdad? Sino que se preserva las 2 o 3 capas con las que se diseñó y se construyó inicialmente. Otro ejemplo, una alcantarilla de 5 celdas con un lecho de riprap. Bueno, en este caso está buena la foto porque también tiene un tratamiento, ¿verdad? En los taludes, ¿verdad? Para control de la erosión, porque la altura es significativa. Y tiene una protección de riprap aquí a la salida, que aparentemente está funcionando bien. Bueno, aquí tenemos uno de esos tipos de protección con gaviones, ¿no? Todo un revestimiento con colchonetas envolventes, aquí un diente de gaviones, para formar el cuenco disipador, ¿verdad?, que garantice la formación de resalto dentro de este recinto. De solo mirarlo en primera instancia me parece corto, pero bueno, como el canal aquí continúa revestido en colchonetas, el sistema de protección es mucho más largo, ¿verdad? En este caso, aparte del diente, tiene un canal revestido en colchonetas, o sea que aquí la ocupación de material ha sido realmente importante. Se ve como medio sobredimensionado, pero quizás porque la longitud de este cuenco es relativamente corta según la apreciación visual inicial. Aquí hay otro tipo de protección combinada, ¿verdad? Lecho de riprap y contradiente de gaviones a la salida de una alcantarilla por las características del suelo, ¿verdad? Esto es en Brasil. Por las características del suelo, se observa que el mismo es altamente erosionable, y de solo mirar se observa que aquí le falta cobertura. No se puede saber si fue producto de la propia erosión o de una distribución insuficiente en términos areales de la cobertura de riprap, ¿no? Pero es altamente probable que aquí se produzca una erosión. Algunas de las soluciones duras que le mostraba, ¿verdad? En este caso, una alcantarilla de multicelda de cajón, 4 celdas rectangulares, bueno, con un contradique de hormigón, ¿verdad? Que hace que aquí hay un flujo de base, pero seguramente para el nivel de diseño propicia la formación del resalto, y aquí sale la restitución. Nuevamente riprap, como les decía, es importante tanto el lecho como los taludes. En este caso es una alcantarilla grandecita de cajón, y se ve que las velocidades son importantes porque el tamaño del riprap es significativo. Nuevamente una solución con gaviones y colchonetas a la salida de una alcantarilla rectangular. No obstante, una longitud generosa del lecho protegido, bueno, consigue aquí alejar la erosión de la salida de la alcantarilla, pero aquí ya se generó una discontinuidad importante y es altamente probable que se comience a producir una socavación que ataque el extremo de estas colchonetas. Ocurre que como estas son flexibles, bueno, se van acomodando y finalmente se podrá estabilizar con la ayuda de la vegetación y demás. Nuevamente, solución combinada, muros laterales de gaviones, lecho de colchoneta y empalme con riprap en la transición, tal como recomendaba una de las esquemas que vimos previamente. Y aquí, bueno, es una combinación de platea de hormigón con colchonetas en los taludes y a la salida. Se ve que aquí un poco se ha producido cierta erosión, aparentemente con la falla de esa colchoneta, y
y seguramente habrá que reparar para evitar que comience a socavar por debajo de la losa. Aquí nuevamente un contradiente de gaviones a la salida de esta alcantarilla multiceldas, ¿verdad? Y que continúa con una lecho de colchonetas y en el extremo el riprap para operar como transición con el canal de restitución. Y aquí una protección con elementos de fábrica que le comentaba como alternativa para el caso, digamos, de que no se disponga de enrocado. En este caso se trata de bloques intertrabados, tipo se llama Armor Lock, que tiene estos diseños con orejitas, ¿verdad?, que se utiliza para trabar. Y la ventaja que esto lo hemos visto cuando vimos este tipo de diseños es que propician el crecimiento de la vegetación en el material que se deposita en los huecos de estos bloques, ¿verdad? Otra solución con geoceldas, en este caso, igual, combinada, que hay un cuenco con dados, pero como la restitución está, digamos, aún por debajo, bueno, se vuelve a armar una rápida salida con geoceldas y finalmente la descarga hacia el cauce, ¿no? Es una solución compleja, pero bueno, para prevenir por los desniveles importantes que hay, ¿no? Y aquí, bueno, una solución exitosa con geoceldas, ¿verdad? Con este sistema, que prácticamente, bueno, aquí se puede ver las características del sistema y está completamente cubierto con vegetación, o sea que evidentemente funcionó bien. Este tipo de material, una manta, que se dispone a la salida de la alcantarilla, es otra alternativa de protección. Y aquí están este tipo de torrenteras en el caso de caminos de montaña, ¿no? La salida de una alcantarilla de metal corrugado, incluso con esviaje, ¿verdad? Y con curvatura, y una serie de bloques escalonados con vertederos triangulares, alternados, ¿no? En este caso probablemente también haya tenido mucho que ver la cuestión de preservación ambiental. Es altamente probable que esta sea una foto o en el norte de Estados Unidos o en Canadá, donde estos sistemas escalonados se utilizan mucho para ser usados también como escala de peces para permitir que los peces puedan ir saltando de recinto en recinto, ¿verdad? Y subir por la alcantarilla hacia aguas arriba. Pero bueno, es una solución de estas de hormigón que mencionábamos con diquecitos escalonados con vertederos de escotadura triangular de eje alternado, ¿no? Aquí está en el centro, recostado sobre margen derecha, centro, recostado sobre margen izquierda, centro. Y aquí no se alcanza a ver, está recostado sobre margen izquierdo. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba respecto de las soluciones generales. Hay todo un espectro. Como les dije, les estaba comentando los que se utilizan habitualmente, bueno, en algunos casos en nuestras latitudes y fundamentalmente en los Estados Unidos, donde predominan las soluciones con riprap, con sistemas de mantas flexibles, con colchonetas, gaviones y bueno, y también las soluciones con hormigón. En cuanto al tema de la erosión a la salida de alcantarillas, si se puede calcular con paquetes de software disponibles. En efecto, existen muchas investigaciones en donde los autores han desarrollado modelos para poder calcular la erosión a la salida de alcantarillas, desde modelos tridimensionales altamente sofisticados como lo que tenemos aquí en esta transparencia,
que resuelven las ecuaciones del movimiento en 3 dimensiones, ¿verdad? Y pueden llegar a integrar productos como la evolución temporal de la erosión. Aquí comienza la fosa a erosionar y comienza la socavación por debajo de la losa hasta, digamos, descubrirla totalmente. O pueden entregar productos como esto que muestran la geometría tridimensional del foso de erosión y parte del material que es erosionado aquí, cómo se deposita inmediatamente aguas abajo. Bueno, de más está decirles que estos productos son altamente costosos y exigen un esfuerzo computacional significativo. Razón por la cual obviamente tiene un interés académico muy importante, ¿no? Pero para la ingeniería práctica, a no ser que sea una alcantarilla muy importante que demande el desarrollo de un modelo tridimensional de estas características, habitualmente se utilizan paquetes de software mucho más sencillos basados en formulaciones empíricas de parámetros concentrados, como lo que acabamos de ver. En este sentido, hay un programita que visualmente es muy atractivo, que es que se llama Calvert Studio, y que tiene una interfaz muy amigable, tanto para resolver la hidráulica de la alcantarilla como para resolver la erosión y eventualmente para dimensionar la protección. En este caso tenemos esta pantalla con el cálculo hidráulico de la alcantarilla. Fíjense ustedes que esta es una ventana de Windows, ¿verdad? Y donde tenemos una zona central con la vista longitudinal de la alcantarilla. Este es el terraplén de la carretera. Y esta es la alcantarilla con sus condiciones de entrada, sus condiciones de salida. El programa aquí se cargan los datos, y el programa entrega la solución en forma gráfica y en forma tabular. En forma gráfica, bueno, el perfil de flujo para el caudal de diseño, y en forma tabular, bueno, aquí tenemos un detalle, el sistema de menús que tiene este programita, que permite incluso cargar la lluvia, las curvas de intensidad, duración, frecuencia, hacer el análisis de cuenca, determinar la escorrentía y después simular la alcantarilla, ¿verdad? Y en forma tabular tenemos tablitas como esta, ¿verdad? Donde tenemos caudal, velocidad, profundidad, línea de carga hidráulica, etcétera, ¿verdad? Y podemos también observar cómo resuelve de una manera bastante elegante las condiciones de flujo a la salida, ¿no? Aquí tenemos la línea de energía y tenemos la formación de un resalto aquí a la salida. La verdad que el programita funciona bastante bien. Aquí tenemos un detalle ampliado de lo que sería el tramo, nos permite cargar, ¿verdad? Aquí están unidades inglesas, no le den importancia, uno puede setear y ponerlo en unidades métricas. Es una captura de pantalla de un ejemplo del manual de usuario de este programita, donde tenemos, bueno, detalle de la alcantarilla, perfil de flujo, línea de energía, etc. Y como les decía, en forma tabular tenemos para distintos caudales, ¿verdad? El caudal que entra completamente dentro del conducto hasta que se llena, ¿verdad? Y aquí está lo que es el excedente, entonces nos permite determinar hasta qué momento trabaja al extremo el conducto, ¿verdad? Las velocidades correspondientes para cada caudal y los tirantes, ¿verdad? Tanto a la salida, a la entrada, y el tirante normal, el tirante crítico a lo largo de todo el recorrido de la alcantarilla. Muy, muy completo. Entonces, resolviendo la hidráulica en primera instancia, en segunda instancia podemos pasar a calcular la erosión a la salida. Aquí tenemos una ventana donde nuevamente el gráfico central
es un detalle de lo que pasaría a la salida. ¿Cómo calcula la erosión? Bueno, con la ecuación de la circular G14 de la Administración Federal de Carretera que vimos inicialmente, ¿verdad? La erosión normalizada es una función potencial, ¿verdad?, del tirante normalizado y del caudal normalizado. Entonces aquí tenemos cómo calcula y esquematiza, ¿verdad?, la fosa de erosión que se produciría en función de los datos, entre los cuales tenemos que darle el dato del material que tenemos aquí para poder calcular la erosión. Si vemos ampliado, aquí tenemos las velocidades, todas las características hidráulicas previas, y aquí tenemos al final columnas que tienen que ver con la erosión. ¿Qué características de la erosión? Bueno, 5 características de la erosión, ¿verdad? Como veíamos con la ecuación general. La profundidad de la fosa de erosión, o sea, la profundidad máxima, el ancho, la longitud, ¿verdad?, el volumen y la ubicación de donde se produce la erosión máxima, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, cerca de 8, ¿verdad? Si vemos aquí, cerca de la progresiva 8, ¿no? 8.04, 8.13 para los caudales máximos. O sea, una esquematización bastante detallada, por cierto, de cómo se puede calcular la erosión. Una vez que se calculó la erosión, el programa tiene un modulito para calcular una protección con riprap. Una protección con riprap que sería lo que está esquematizado aquí en este rectángulo gris. Aquí tenemos la curva de descarga, ¿verdad? Chorro lanzado en este caso. Obviamente, para poder mostrar las características del programa con este ejemplo, le pusieron un desnivel significativo. Y bueno, en función de los parámetros hidráulicos y de las dimensiones del foso de erosión que calculó previamente, el programa propone una extensión y un espesor para una protección con riprap. Si vemos un detalle, aquí tenemos al final una planillita, la vamos a ampliar, que dice apron, que sería las características donde está la longitud, el ancho, el espesor, ¿verdad? El espesor y el D50 del material recomendado, o sea que surge del cálculo, en este caso 5 pulgadas. En este caso 5 pulgadas, es decir, piedras de 12 centímetros y medio, con un espesor, ¿verdad?, de un pie y medio, ¿verdad?, más o menos 43 centímetros, o sea, con lo cual vamos a tener 3-4 capas de riprap. Bueno, este es uno de los programitas que más se utiliza, no es gratuito, pero hay una versión demostrativa que es bastante funcional y uno puede descargar de internet y hacer unos ejemplos para poder determinar bueno, el cálculo hidráulico de la alcantarilla en primera instancia, en segunda instancia el cálculo de las erosiones y en tercera instancia el diseño de protecciones, en este caso con riprap. Obviamente uno puede tomar como referencia los resultados de este programa y a partir de los cálculos con riprap, aunque no tenga riprap, puede inferir, ¿verdad?, cálculos con elementos alternativos equivalentes como elementos de fábrica, gaviones o colchonetas. O sea que este programita de cálculo es un buen elemento de ayuda para resolver este tema. Bueno, de esta manera, un poco les quería mostrar rápidamente cómo tener en cuenta el tema de la erosión a la salida de las alcantarillas. Estuve revisando la presentación que les mandé la clase pasada y se me coló que la tenía pegada al final al borrador de esta. Bueno, esta que les estoy mostrando es levemente diferente, está un poquito actualizada respecto a esa que les había mandado la clase pasada, así que por favor ignoren la anterior y usen esta que les voy a mandar ahora.
Así que bueno, de esta manera terminamos esta clase y les pido por favor que la vean, porque la clase que van a tener el lunes, la clase especial con Fabián Bombardelli, van a hacer uso, ¿verdad?, de muchos de los elementos que hemos visto en esta clase, para poder relacionarlo con las estructuras turbulentas del flujo, que es lo que en definitiva termina produciendo la erosión. Así que de esta manera damos por concluido esta clase, y nos vemos el lunes en la clase del profesor Bombardelli. Hasta aquí llegamos.